Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar contestando a una pregunta que nos hace nuestro hermano Isaías Quintanilla desde Nuevo Laredo, México. Él nos escribe, quisiera aprender acerca de la palabra amén. ¿Qué tan importante es mencionarla en un acto de adoración o en una oración al Padre? Bueno, vamos a empezar diciendo que la palabra amén no es española, tampoco es de latín, aunque se usó por más de 1000 años en la liturgia de la Iglesia Católica, tampoco es griega, aunque la Iglesia griega la utilizaba, es más bien aramea. Aunque hay algunos eruditos que dicen que la palabra es hebrea porque sí aparece en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero según la mayoría de estudiosos, esta es una palabra aramea, ¿sí? Y la iglesia primitiva la utilizaba, aunque esta palabra es una simple expresión, es una interjección. Esas interjecciones son esas expresiones que nosotros decimos que tienen un significado completo y que no forman parte de una oración, como nuestra expresión ay, ups, ojalá, mm, expresiones como estas, ¿no? Entonces, amén realmente tiene una multitud de sentidos, pero no es un sustantivo, no es un adjetivo, no es un verbo, no forma parte de una oración. Como nuestra expresión ups, una vez más, que tiene todo un sentido, o incluso la expresión auxilio, ¿no? Que cualquiera que escucha eso a la distancia sabe que la persona está pidiendo ayuda, pero es una simple expresión. Muy bien. La palabra amén proviene de la palabra hebrea emet, que significa verdad. Sin embargo, una vez más, es una simple expresión. Y ahora, ¿cómo es posible que esta palabra pase de un idioma a otro sin ser traducida? Bueno, lo que sucede es que cuando los traductores tienen en su propio idioma una palabra perfectamente equivalente a la expresión que proviene del idioma original, entonces, pues la traducen. Pero cuando esto no sucede, cuando en el idioma al cual se está traduciendo no existe una expresión equivalente, se suele tomar aquella de manera no traducida, simplemente se presta o se copia. Esto es como la expresión ups, por ejemplo. ¿Cómo decimos ups en inglés? Pues lo decimos exactamente igual, como lo decimos en español, como lo decimos en portugués. A veces puede cambiar cuando en ese idioma existe. Pues entonces cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, allá por esos traductores en Alejandría, ellos cuando llegaron a la palabra emed, la tradujeron por la palabra griega aletheia, porque emed significa verdad y aletheia significa verdad en griego. Entonces hay una palabra equivalente en griego y por lo tanto traduce. Pero cuando llegan a la palabra amén, la dejan sin traducir, porque en el idioma receptor, es decir, en el griego, no existe una expresión equivalente. Ahora, lo mismo va a suceder con la iglesia primitiva. Sí, la iglesia primitiva no hablaba hebreo. Los hermanos en Jerusalén no predicaban en hebreo. Ellos habían olvidado esa lengua. Esa lengua solo la conocían los rabinos, los que estudiaban las escrituras. Pero las personas comunes de las cuales estaba formada la iglesia primitiva, ellos no conocían hebreo. Ellos lo que conocían era arameo, que era la lengua franca allá del lejano oriente. Entonces, cuando ellos tenían sus reuniones de iglesia, ellos utilizaban la expresión aramea, amén, que tenía mucho sentido dentro de la iglesia aramea. Cuando la iglesia empieza a crecer en el mundo griego por la evangelización de los hermanos allá en Antioquía o por la evangelización de los apóstoles, Pablo, Bernabé, etcétera. Cuando ellos llegan a las nuevas comunidades y ellos hacen sus reuniones, en esas reuniones obviamente alaban al Señor en griego, obviamente ellos oran al Señor también en griego, ¿sí? Pero como no hay un equivalente para la palabra amén, entonces siguen utilizando la palabra
aramea dentro de sus reuniones. Aquí la van a utilizar de dos formas, aunque antes de hablar de estas dos formas, quiero decir que en el Nuevo Testamento existe la palabra amén utilizada en otras maneras. Por ejemplo, existe como nombre propio de Jesucristo. En Apocalipsis a él se le llama el amén. También cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos son firmes, dice, en el Señor nosotros siempre somos amén. Y aparte Jesús la utilizó cuando decía frases solemnes, cuando hacía tipo de juramento, no es juramento, pero esta forma en que uno habla diciendo lo que te voy a decir es una verdad absoluta. De hecho, mucho en Juan, cuando la Reina Valera traduce, de cierto, esa expresión de cierto, en griego se dice amén, amén. Una vez más, no es griego, es arameo. Pero como en griego no hay una forma de hacer ese juramento solemne de que lo que voy a decir no solamente es importante, sino es una verdad absoluta, como no hay un equivalente, se va a utilizar la forma aramea. Entonces Jesús, cuando habla con Nicodemo, por ejemplo, allá en el capítulo 3 versículo 5 de Juan, y esto cada vez que en Juan él diga, de cierto te digo, en el caso de Nicodemo, que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, se lo va a decir con esta expresión, amén, amén. Bueno, así lo usa Jesús, ¿sí? Pero ¿cómo la usaba la iglesia primitiva? En dos formas. Primero, cuando la persona que estaba al frente, ¿sí? Estaba hablando, sea esto alabando al Señor, porque aquí voy a decir algo que tal vez va a crear preguntas, ¿sí? Y a mí me encanta leer los comentarios suyos y me encanta también que ustedes me hagan preguntas, porque así me dan ideas de qué cosas yo puedo explicar después. Lo que yo pueda explicar, lo explicaré. Lo que no pueda, pues no podré. Y también las preguntas suyas me muestran a mí dónde mis videos estuvieron ambiguos, dónde estas reflexiones son ambiguas para poder aclarar las ideas que aquí estoy transmitiendo. Pues bien, volviendo al punto, la iglesia primitiva, y esto que voy a decir es un poquito extraño, pero la iglesia primitiva no cantaba como nosotros. Nosotros, en las iglesias de Cristo actuales, cantamos al estilo de los norteamericanos, de los gringos, de hace 200 años. La iglesia primitiva sí alababa al Señor y sí lo hacía sin instrumento musical, pero no sabemos la forma exacta, es esa forma, ¿no? Entonces, según muchos eruditos, más que una melodía cantada, era una poesía, una expresión de alabanza al Señor, como los salmos del Antiguo Testamento, que son poemas, no son canciones. Por eso quienes hablan de los instrumentos musicales en los salmos no entienden que esos instrumentos no se utilizaban para acompañar un cántico, sino se utilizaban como música de fondo muchas veces en la declamación de un poema. La utilización de instrumentos musicales, ese punto ya lo toqué un poquito en mi video del Salmo 150, que voy a postear por acá. Pues bien, una vez más, eh, la iglesia primitiva presentaba un tipo de alabanza al Señor expresada con palabras. Cuando la persona que estaba como oyente le agradaba y estaba de acuerdo, sí, no tanto que le gustara, sino que estaba de acuerdo con lo que se había dicho o con lo que se había dicho del Señor, ellos decían amén, como una forma de decir yo me uno a esa alabanza. Y en segundo lugar, con las oraciones. En las oraciones generalmente se pedía algo al Señor. Y cuando yo estaba de acuerdo con lo que se había dicho, pronunciaba un amén. Así es como se entiende precisamente este pasaje que aparece en Primera los Corintios, en su capítulo 14, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de las lenguas en la iglesia. Y el problema de las lenguas en la iglesia de Corinto es que no transmitían un mensaje claro al oyente. Ya, no transmitían ese mensaje claro. Y como no transmitían ese mensaje claro, entonces yo que estaba como simple oyente, no podía dar mi aprobación o mi desaprobación a lo que se había dicho.
Dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y con el entendimiento aquí no se refiere a que mi oración va a ser racional, sino se refiere a que va a transmitir un mensaje que pueda comprenderse, que pueda llegar al entendimiento de la otra persona. Por ejemplo, cuando yo escucho una melodía en inglés, me puede gustar y hasta la puedo poner, por decirlo así, para pasar el rato, ¿no? Pero mi entendimiento queda completamente vacío. Hasta puede ser una melodía demoníaca y yo no me estoy dando cuenta porque no entiendo lo que se está diciendo. Pero cuando este está en español, entonces yo logro comprender. Y esta es la idea que se está dando acá. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, es decir, que sea comprensible lo que estoy diciendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y una vez más, las palabras tienen sentido dentro de su contexto. Cantar aquí no significa cantar un rock and roll, ¿sí? Porque si bendices, y aquí viene el punto del cantar, ¿no? Bendices. Si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, cuando la persona bendecía y yo entendía lo que estaba diciendo y estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, pues yo daba mi aprobación mediante la expresión aramea, amén. Y cuando la persona hacía una oración adecuada al Señor, yo daba mi aprobación o me unía a esa oración por medio del amén. De hecho, yo no soy de los que pronuncia amén en la reunión. Si uno visita una iglesia, sobre todo una iglesia de santidad metodista o una iglesia pentecostal, uno se va a dar cuenta que allá las personas, a cada expresión que su predicador dice, le dan amén, aunque esté diciendo puras tonteras. Ya es un cliché estar diciendo amén y eso es completamente incorrecto. Sí es posible darle amén, decir un amén a lo que el hermano ha dicho, cuando racionalmente yo lo he entendido y estoy completamente de acuerdo. Pero no es para darle apoyo, ¿sí? Es simplemente porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho y creo que es correcto. Por eso también es incorrecto el hecho de estar solicitando los amenes. Es decir, el Señor es grande. Amén, hermanos, como si yo necesitara el apoyo de ellos para decir lo que estoy diciendo. Cuando yo predico, simplemente predico. Si alguien me da amén es porque está de acuerdo y si no está de acuerdo, lo siento, pero lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Y no necesito su amén, como tampoco se lo pido, se lo solicito, ni se lo exijo. Solicito likes en este video, pero no solicito amenes. Cuando alguien está orando en público, ¿sí? En la reunión, yo no llevo una oración paralela. Es incorrecto que la persona esté orando y todos a voz alta, como hacen en ciertas iglesias, estén orando al mismo tiempo y cada quien lleve su oración. A veces ni siquiera se enteran de cuánto el director de la oración ha terminado porque todos oran más fuerte. Entonces, eso no es tener una oración al unísono. No puedo darle amén a nadie porque no entiendo absolutamente nada de lo que se está llevando a cabo ahí. También es incorrecto que la persona esté orando en público en pro de la iglesia y yo lleve una oración privada en voz baja o mental al Señor. Eso es incorrecto. Tengo mis tiempos de oración, para eso tengo todo el día en mi casa. Cuando en la iglesia, en la reunión, en la congregación, alguien está dirigiendo una oración, yo estoy concentrado en lo que él está diciendo. Si estoy de acuerdo con lo que él ha pedido, doy mi amén en forma de aprobación. Si no estoy de acuerdo, no doy mi amén. ¿Y cuándo no voy a estar de acuerdo yo con una oración? Cuando lo que la persona ha pedido es incorrecto, teológicamente hablando. No cuando ha cometido un error. Yo he escuchado muchos errores en las oraciones. Por ejemplo, terminar la oración al estilo católico, esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nuestro hermano Isaías
correctamente coloca en su pregunta una oración al Padre. La oración se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero a veces las personas que no están acostumbradas se ponen nerviosas cuando les dan el privilegio, van a cometer este tipo de errores. Ese tipo de error no descalifica la oración. No voy a dejar de darle mi amén a lo que ha dicho por un simple error. Pero cuando lo que se está pidiendo es contra Dios, por ejemplo, se le piden cosas al Señor, y yo he estado en varias oraciones donde se le pide lo que no es correcto. Te pedimos que prosperes económicamente al hermano, que multiplique sus riquezas, que la sangre de Cristo cubra su casa. La sangre de Cristo no vino para cubrir mi casa, ni mi carro, ni mi perro, ni mi gato. Vino para limpiar mis pecados. No puedo utilizarla para esas cosas tan banales. No puedo darle amén a quien está diciendo eso. Cuando la persona está orando por cosas que no debe pedir, hoy juega la selección de fútbol del país, te pedimos que estés con los muchachos, ese tipo de oraciones no van. O cuando pedimos por o en contra, por un candidato político, no podemos hacer ese tipo de oraciones. Tampoco nosotros podemos orar en contra de un gobernante, más bien debemos pedirle al Señor por nuestros gobernantes y que se haga su voluntad, pero no puedo yo pedirle, te pedimos que estés con el siervo que va de diputado porque yo no sé la honestidad ni la sinceridad de esa persona. Entonces, hay oraciones por las cuales yo no doy un amén. Y usted tampoco debería. Hay que ponerle atención. Ahora sí, sí voy al punto, ¿no? Al punto final. ¿Qué tan importante es mencionar? ¿Qué es lo que sucede? Que en la iglesia actual hay ciertas frases cliché. Cliché quiere decir repetitiva, se repite, que se consideran palabras mágicas. Por ejemplo, si no digo amén, mi oración no funcionó. De hecho, había una hermana en Honduras que me hizo esta consulta. Hermano, yo oro al Señor cuando estoy en mi cama, cuando ya estoy he hecho todo, ¿no? Me acuesto y me arropo y le oro al Señor. El problema es que me quedo dormida. Y entonces nunca puedo decir, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, porque la oración me relaja tanto y me quedo dormida. Hermano, no debería de seguir orando así, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí debería de seguir orando así. También debería hacer otro tipo de oraciones en las que ella pueda pedir algo específico y comience y termine la oración. Pero no hay ningún problema con que yo no diga amén al final de mi oración. No hay ningún problema. Pero las utilizamos tanto que creemos que son palabras mágicas y aquí no hay palabras mágicas. El que tiene poder es Dios y el que me concede las cosas es Dios cuando yo de corazón se lo pido y no por las palabritas que yo pronuncio. De hecho, la iglesia primitiva creo que no tenía esa costumbre de terminar la oración y decir, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente en el nombre de Jesús, sí. Pero en la Biblia tenemos una oración modelo. Esta aparece en el capítulo 4 de Hechos, su versículo 24 al 30, donde los apóstoles piden por valor ante la persecución. No terminaron la oración diciendo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y aunque sí estaban haciéndolo en el nombre de Jesús. Es que una cosa es hacerlo en el nombre de Jesús y otra cosa es decir las palabras. No, notemos que hay una diferencia, pero no lo dijeron. Tampoco dijeron la palabra amén. Y sin embargo, esa oración fue completamente válida. De hecho, yo creo, y esta es mi opinión, que quien dirigía la oración no decía amén al terminar, sino únicamente tenía esa expresión, o esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la forma, ya la expresión más formal, y eran los oyentes los que decían amén a su oración, no era él. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con mi propia oración. ¿Ya? Yo la dije, estoy de acuerdo con ella. Son los demás los que aprueban mi oración y están de acuerdo con ella diciendo amén.
Y entonces son chistosas estas expresiones que tampoco son malas, ¿no? En el nombre de Jesús, decía un hermano, te lo pedimos, así sea, así sea, así sea. Bueno, él traducía el amén a así sea. Eh, Perfectamente válido, pero no es una traducción correcta, no es una traducción equivalente de esta expresión hebrea y aramea, ¿no? Otros terminan su oración diciendo amén y amén. Y hay otros todavía que ya ni siquiera dicen te lo pedimos y en el nombre de Jesús te decimos amén. Esa es la cosa más rara que yo he escuchado. Muy común también es decir, te lo pedimos en el nombre de Jesús, sin faltar la comunión del Espíritu Santo. Amén. Pues son muy trinitarios los hermanos, ¿no? Pero estas expresiones las toman del mundo religioso, del mundo evangélico, ¿no? Y las traen a la iglesia de manera crítica. No creo que eso invalide la oración, simplemente son expresiones y no creo que sean entonces tan importantes. Entonces, la persona no terminaba su oración diciendo amén, pues, ¿qué hay de Mateo capítulo 6 y esa famosa oración de Jesús, cuando él enseñó a sus discípulos a orar, el Padre Nuestro? No dice él en el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pues resulta que sí, en Reina Valera. Tengo otros videos que hablan acerca de la crítica textual, que también pongo aquí en tarjeta, para que ustedes lo vean si así lo desean. Pues resulta que esa palabra amén, que utiliza Reina Valera, que está en el Textus Receptus, realmente no tiene apoyo en los manuscritos griegos. Solamente tres manuscritos lo incluyen y son bastante tardíos, no son realmente importantes. Así es de que los académicos prácticamente están de acuerdo en que esa palabrita amén no formaba parte del texto original. Bien, y todo esto lo cuento porque es importante que nosotros sepamos todas estas cosas. Una vez más, si les ha gustado el video, pues no olviden darle like, también compartirlo para que otras personas puedan tenerlo. Y si todavía no están suscritos, pues los invito a unirse a mi canal para recibir más contenido de estos y también comentar los videos para así saber qué temas puedo yo tocar. Dicho esto, no me queda más que decir que el Señor los bendiga.